Y dice así la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 4, verso 16 en adelante. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Rogamos que en esta noche sea el poder de tu Espíritu Santo tomando el dominio, el control de todas las cosas. Tomando, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender todas las cosas. Señor, nada nosotros podemos hacer sin ti. Necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de la dirección de ti, necesitamos de tu gracia. Te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo nos envuelva, nos ilumine, nos conforte, nos aliente y nos guíes en todo. Mi Señor, toma tú el control de todo, y la gloria, la honra y la alabanza sean solo para ti. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Esto que nosotros leímos acá, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y estaba hablando justamente de la manifestación de Cristo, porque él dijo: yo soy la luz. Entonces dice, el pueblo asentado, dice, en tiniebla vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y el escritor, hablando de esto, dice: a los suyos vino. Entonces, ¿cuál era el pueblo que vio gran luz? ¿Y cuál era el pueblo, hermano, a quien luz le resplandeció? ¿A quién le dice el pueblo asentado en tiniebla? El pueblo asentado en región de sombra de muerte. ¿A quién le dice eso? ¿No es acaso a Israel? ¿No vino a lo suyo? ¿No vino a Cristo a su pueblo, al pueblo de Dios? ¿No se manifestó al pueblo de Dios? Se manifestó a aquellos que tenían la ley, que tenían las escrituras, al pueblo, hermano, cuyo Dios era Jehová, como se escribe, hermano, en la Biblia, cuyo nombre, hermano, es irreproducible si nosotros tuviésemos que sacarle, hermano, las vocales, porque, hermano, las vocales fueron introducidas y fueron escritas justamente, hermano, en tinta y en papel, porque no se puede pronunciar el nombre de Dios. Es un nombre que no se puede, no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales, es decir, no usa de vocales para la expresión. Entonces, el nombre de Dios en hebreo no se puede reproducir en nuestro lenguaje. Le agregaron las letras, entonces de ahí nosotros pronunciamos un nombre, pero el nombre de Dios es irreproducible. Entonces, pero no es eso de lo que quiero hablar, sino que justamente a quién vino, a quién le resplandeció. Entonces, le resplandeció a Israel, le resplandeció hermano, al pueblo de Israel. Y el escritor dice: el pueblo asentado en tiniebla. Dice que estaban en tiniebla. Dice que estaban en regiones de sombra de muerte. Que ese era justamente, hermano, el lugar de oscuridad donde estaba el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Ellos no lo sabían. No sabían su situación, no sabían su condición, no sabían. Nosotros hemos dicho en una oportunidad que el libro de Malaquía es el último libro del profeta que habló Dios, y de ahí se inició un tiempo de silencio de 400 años, desde Malaquía
hasta la aparición, hermano, de Juan el Bautista, del profeta Juan el Bautista. 400 años donde Dios no habló, 400 años donde los hombres siguieron sus propios caminos, 400 años donde el pueblo de Dios estaba siendo dirigido y llevado por escribas, sacerdotes, hermanos, por hombres estudiosos de la palabra de Dios como Gamaliel y todos los demás, pero sin embargo no se daban cuenta que ellos estaban en una oscuridad a pesar que tenían las escrituras. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que si tiene las escrituras, cómo va a estar en oscuridad? Sin embargo, nosotros leemos acá lo que dice el Espíritu, porque lo que nosotros leemos acá es la visión del Espíritu. Lo que nosotros podemos llegar a entender con nuestra mente es una cosa, pero lo que dice el Espíritu, hermano, Él habla de las cosas que nosotros no podemos ver, no podemos percibir, pero que Él las percibe y las entiende. Entonces, el Espíritu dice el pueblo que estaba en tinieblas. Si usted hubiera agarrado a un fariseo, hubiera agarrado, hermano, a un sacerdote, hubiera agarrado a un escriba y le hubiera dicho, ustedes están en tinieblas, ustedes están asentados en tinieblas, en regiones de sombra de muerte, ellos hubieran dicho, no, Satanás, estás equivocado, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ellos hubieran dicho, no, nosotros, es como decir, yo tengo luz. Y acá dice, el pueblo asentado en tinieblas. Entonces, ¿qué clase de luz tenían ellos? Que la Biblia dice que estaban en tinieblas. Entonces, lo que ellos pensaban que para ellos era luz, resulta que no era luz, sino que era tinieblas sobre de ellos, porque la verdadera luz no le había resplandecido, porque ellos tenían la ley como un libro de que se hace y no se hace. ¿Vio? Hace poquito hemos estado viendo que el Evangelio no es, hermano, un lugar donde se le prohíbe todas las cosas y un lugar donde usted tiene que hacer esto y usted no tiene que hacer esto. Esa era la condición de los fariseos. Sabían lo que tenían que hacer y sabían lo que no tenían que hacer, pero eso no le daba luz. Porque la Biblia dice, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Y cómo es que ellos sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer? Y el Espíritu dice, asentado en tinieblas. Quiere decir que aunque tenga la Biblia, la palabra de Dios en la mano, puede estar en tiniebla, en oscuridad. Parecería ser como que tiene luz, porque se sabe textos bíblicos, versículos bíblicos. Puede, hermano, recitar la palabra de Dios, recitar en pasajes, recitar un montón de cosas. Puede llegar a hacerlo. Pero sin embargo el Espíritu dice, el pueblo asentado en tiniebla. Quiere decir, hermano, que el hecho de conocer lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no significa que tiene luz. Los filósofos, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Ellos saben, esto está mal y esto está bien, pero no tienen la capacidad de no hacer lo malo y de hacer lo bueno. Es decir, su filosofía los lleva al conocer de lo bueno y de lo malo. Nosotros vamos, hermano, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes del tiempo del Señor, y ellos parecía que tenían luz. Usted los veía vestidos como estaban vestidos de una forma asombrosa, que usted lo miraba y decía, ¡oh, qué hombre de Dios, qué es este! Porque tenía filacteria, es decir, tenía textos escritos en su ropa, tenía textos escritos, hermano, y cosas en su mano, en su frente, tenía un montón de cosas que daba la apariencia como que era un hombre de Dios, y encima recitaba la palabra de Dios, porque la Biblia dice esto, porque la Escritura dice el otro, porque la Escritura dice el otro. Entonces en apariencia parecería que tenía gran luz. Sin embargo, nosotros leemos acá y dice el pueblo asentado en tiniebla. ¿Dónde estaban con la palabra y todo? En tiniebla. ¿Dónde estaba con el hacer lo bueno y esto lo bueno y esto lo malo? En tiniebla. Estaban en tiniebla. ¿Cómo puede ser? Si tenían la Biblia y estaban en tinieblas. Así que teniendo las escrituras, hermano, las escrituras, ellos estaban en tinieblas, y nosotros leemos acá y el Espíritu no miente. El Espíritu no miente. No por tener las escrituras significa que está en luz. No por conocerse texto de memoria significa que está en luz. Por eso nosotros hemos estado viendo. El Evangelio, hermano, no es un dictado de cosas. Tiene que hacer, esto tiene que hacer y no tiene que hacer. No es un dictado de cosas que tiene y que no tiene que hacer. Eso no es el Evangelio.
No es el evangelio, tiene y no tiene. Ese no es el evangelio. El evangelio que vino a traer Jesús es diferente al evangelio que tenían los fariseos. Ellos tenían esas noticias. Esto tiene que hacer y esto no tiene que hacer. La ley dice que esto tiene que hacer y la ley dice que esto no tiene que hacer. Si usted hace esto, usted está perdido. Usted no entra al reino de Dios. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos, le dijo: no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no se turbe. Pero los fariseos dicen que si yo como con la mano sin lavar, estoy perdido, que no voy al cielo, que no voy a entrar, que yo me voy al infierno. Eso me dicen los fariseos, que si yo no me lavo la mano, estoy perdido. Entonces Jesús lo miró y le dijo: no se turben vuestros corazones, no se turben, creí en Dios, crean en mí. Yo soy el camino que lleva a Dios. Yo soy el camino. Síganme a mí. Sí, pero los fariseos dicen: esto tiene que hacer y esto no tiene que hacer. ¿Y qué hago? No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar y después voy a volver y lo voy a llevar conmigo. Pero ellos dicen que yo no puedo entrar. Ellos dicen: esto puede hacer, esto no puede hacer. Pero el camino es Jesús. Nosotros hemos estado viendo cómo el Señor decía: yo soy el camino, no hay otro camino. No podemos buscar otro camino por la ley. Los fariseos pensaban que ellos tenían el camino. Los fariseos pensaban que con esto puede hacer y esto no puede hacer, ellos tenían la luz. Sin embargo, miramos lo que el Espíritu habla y dice: el pueblo asentado en tinieblas. Así que estaban en tinieblas teniendo las mismas escrituras. Sí, estaban en tinieblas. ¿O acaso Gamaliel no era, hermano, un maestro de la ley? Miramos a Pablo y dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Él era fariseo de fariseo. Esto significa mucho. Ser fariseo era una cosa, pero fariseo de fariseo, esto significa que lo superaba a todo lo demás en un montón de cosas que él lograba hacer y que otros no podían hacer. Por eso cuando usted lee de lo que habla el apóstol Pablo, él dice que en cuanto a la justicia, en cuanto a la ley, en cuanto a lo que me enseñaron, yo soy irreprensible. No tiene nada que decirme nada porque soy irreprensible. De la planta de los pies hasta mi cabeza, irreprensible. ¿Sabe cómo estaba Pablo? El Pablo irreprensible, asentado en tinieblas. Así estaba. ¿Y cómo puede ser que el irreprensible esté asentado en tinieblas? Estaba asentado en tinieblas. Hasta que no le apareció Cristo, él estaba asentado. Era parte del pueblo que estaba asentado en tinieblas. Era parte del pueblo que estaba asentado en región de sombra y de muerte. Hasta que no vino a Cristo y hasta que no recibió a Jesús con toda su justicia y con toda su rectitud y con todas sus buenas obras, el Espíritu decía: este está asentado en tinieblas. Oh, pero recita la Biblia, no sabe cómo. Sí, pero este está asentado sabiendo las escrituras y conociendo textos y versículos. Este está asentado en tinieblas. Por eso cuando Jesús vino, dice que comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, usted iba y le decía al fariseo: usted se tiene que arrepentir. Yo decía: yo no tengo de qué arrepentir. ¿Qué me voy a arrepentir? No adultero, no fornico, no mato, no miento, doy diezmo, doy la ofrenda, doy esto, doy otro. ¿De qué me tengo que arrepentir? No tengo nada de qué arrepentirme. Este era el problema de los fariseos, que se consideraban tan justos por las obras que ellos hacían y eran tan rectos y tan perfectos que según ellos el reino de los cielos, la puerta del cielo estaba abierto para ellos. Sin embargo, el Espíritu daba testimonio, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Y cómo es que ellos decían que el cielo estaba abierto para ellos y el Espíritu daba testimonio? Asentado en tinieblas. Si estaban asentados en tinieblas, esto significaba que el reino de Dios estaba cerrado para ellos, con letra, escritura, texto bíblico y con todo lo que pudieran llegar a tener. Estaba cerrado el cielo para ellos. Ellos decían que tenían el cielo abierto. ¿Usted cree que porque alguien diga que tiene el cielo abierto, ya por eso está abierto? Como aquello que dice: no, Dios está conmigo. Porque alguien diga: Dios está conmigo, Dios va a ser con él porque él dice que Dios está con él. Cuando Dios está con alguien, Dios se manifiesta a través de alguien. Él se manifiesta.
Una cosa es que usted diga, Dios está conmigo, y otra cosa es que, hermanos, vean a Dios en ustedes. Son dos cosas diferentes. Porque en los fariseos, a pesar de toda la letra, el conocimiento de todo, hermanos, los textos bíblicos, las filatelias, las oraciones, porque hacían largas oraciones en las plazas, en las casas de las viudas, las cosas que hacía, a pesar de todas esas cosas, el Espíritu dice, asentado en tiniebla. ¿Cómo asentado? Asentado en tiniebla. Están en una región de sombra y de muerte. Pero se conoce en la Escritura. Por eso digo, usted iba, o cualquiera decirle al fariseo, se tiene que arrepentir. Ja, 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 ja. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dígame, ¿de qué me tengo que arrepentir? Dígamelo, dígamelo. Así hay muchos cristianos hoy que piensan que no se tienen que arrepentir. No, el arrepentimiento no es para nosotros. Eso dice usted, que el arrepentimiento no es para usted. Pero Dios en esta noche le va a mostrar que usted tiene que arrepentirse. Le va a mostrar que hay cosas por las cuales hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Porque arrepentirse significa lamentar haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Entonces arrepentirse primeramente es lamentarse. Arrepentirse primeramente es dolerse por algo. Arrepentirse. El primer paso es que le duele usted por algo que hizo, le duele lo que hizo o le duele algo que usted no hizo. Se produce un dolor. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es solamente el dolor, sino que luego que usted siente el dolor y ve, hermano, lo que hizo, entonces no lo vuelve a hacer. Y ve, hermano, lo que no hizo, entonces lo lleva a cabo. Entonces, el verdadero arrepentimiento va unido al dolor y a la acción. A la acción luego de sentir el dolor de aquellas cosas que hizo o el dolor por aquellas cosas que no hizo. Entonces se produce un arrepentimiento. Entonces, nosotros miramos a ellos y ellos decían, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo le digo a usted se tiene que arrepentir, hermano. Y dice, oh, hermano, ¿qué está diciendo? Yo que me arrepentirme, usted está muy equivocado. Eso dice usted que no se tiene que arrepentir. Pero ahora va a ver que usted tiene que arrepentirse, que hay cosas por las cuales nosotros debemos de arrepentirnos. Hay cosas que nosotros debemos de arrepentirnos. Hay cosas que a nosotros nos tiene que producir un dolor dentro de nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que pegar la vuelta y volver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted venía y estaba ahí, venía usted y le decía al fariseo que se tiene que arrepentir y no, yo no. ¿Qué pecado hice? ¿De qué me tengo que arrepentir? Entonces eso parecería ser como que ellos no de qué arrepentirse. No hay de qué arrepentirse, según ellos. No hay de qué arrepentirse, según ellos. Sin embargo, cuando Jesús apareció en Jerusalén, ¿qué es lo que dijo? Nosotros lo leemos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Los fariseos decían, ¿qué está diciendo este que me arrepienta? ¿Está mal de la cabeza? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué cosa mal hice? ¿De qué me tengo que arrepentir? Según ellos no tenían nada que arrepentirse. Y si no tenían de qué arrepentirse, ¿por qué el Espíritu decía asentado en tiniebla y en región de sombra de muerte? ¿Por qué el Espíritu decía así? Si ellos estaban delante de Dios y Dios es luz, ¿cómo es que dice que estaban en tiniebla? Uno de los dos, o miente el Espíritu Santo o el pensamiento de ellos era el equivocado. Para mí, ellos estaban equivocados. Y el Señor tenía razón. Para mí, no sé para usted. Para mí, usted no tiene razón. Él tiene razón. Usted no. El Señor tiene razón. Entonces nosotros miramos acá y dice así, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Desde entonces Jesús empezó a decirle, arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse, lamentarse de haber hecho algo o lamentarse de haber dejado de hacer alguna cosa o lamentarse de no haber hecho algo. Lamentarse es dolerse. Cuando usted lee en el libro del Génesis capítulo 6, cuando Dios vio, dice, la maldad de los hombres, que el designio del corazón, dice, de todos los hombres era de continuo mal, dice, el Señor dice, me arrepiento de haberlo hecho. Así que Dios se arrepintió.
Y usted no se tiene que arrepentir. A usted le parece que no, el arrepentimiento ya no es para nosotros, era para otro. Eso piensa usted, que el arrepentimiento no es para usted, para mí y para todos los que han creído. Todavía, hermano, está en acción la palabra arrepentimiento y todavía, hermano, está en curso el arrepentirse. Porque arrepentirse significa lamentarse, haber hecho algo, se lamenta por algo que hizo o se lamenta por algo que no hizo, que teniendo que hacer no lo llevó a cabo. Entonces, usted lo miraba a los fariseos, si usted piense, si Pablo, él era fariseo de fariseo y superaba a los fariseos, superaba a todo en cuanto a la ley, y él decía que en cuanto a la ley, a la justicia que era conforme a la ley, era irreprensible. Entonces usted le decía que se tenía que arrepentir y él decía, ¿de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Eso era Pablo cuando no conoció al Señor. ¿De qué me tengo que arrepentir? Pero perfecto, mis obras son perfectas. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor, el velo se le cae, entonces él se da cuenta de las tinieblas en las que él vivía y que él pensaba que lo que estaba haciendo un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Cuando tuvo el encuentro con el Señor, cayó, hermano, por tierra y escuchó una voz que le dijo, ¿por qué, Saulo, tú me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él preguntó quién era. Descubrió que a quien estaba persiguiendo era justamente aquel que fue crucificado, que fue sepultado y que dicen que resucitó. Entonces se dio cuenta que estaba persiguiendo a algo real, que no era un cuento, que no era que los discípulos tomaron a Jesús y lo escondieron en el cuerpo muerto, que no era que Jesús parecía que estaba muerto y no estaba muerto y después se fue, sino que era una realidad, que Jesús en realidad murió en la cruz, que Jesús en realidad fue sepultado y que Jesús en realidad al tercer día resucitó, porque se me acaba de aparecer y me dice, yo soy Jesús a quien tú persigue. Yo soy Jesús. Entonces entra en el conocimiento de la realidad de la existencia de Cristo, de Jesús, de su nacimiento, de la existencia de sus palabras, de lo que Él habló, de lo que Él enseñó, de la existencia de su resurrección, que no era un cuento de hadas, que era verdad, que resucitó y que vive. Hermano, esto para Él fue tremendo. Fue tremendo. Él quedó ciego por unos días. Hasta que Ananías fue, puso la mano sobre de él, oró por él y se le cayeron unas escamas de sus ojos y volvió a ver de nuevo, dice. Quedó ciego, sin ver nada, tuvo que ser llevado por la mano. Pero cuando el profeta Ananías fue enviado por el Señor y oró por él, dice que se le cayeron como unas escamas de sus ojos, hermano, y empezó a ver. Pero no solamente se le cayeron unas escamas de sus ojos y empezó a ver, sino que comenzó a ver las cosas espirituales de Dios, que antes no la veía. Porque ¿sabe lo que vino? Luz le resplandeció luz. Entonces descubrió que él estaba en tiniebla a pesar de todo el conocimiento y de la escritura y de ser fariseo de fariseo y de ser irreprensible según la ley. Entonces descubrió su verdadera condición delante de Dios. Descubrió su verdadera condición. Por eso cuando usted lee, hermano, el libro de Filipenses, usted se va a encontrar que él, hermano, él habla y él dice que algunos se quieren justificar conforme a la carne, porque ellos no adulteran, no fornican, no mienten, no esto, damos el diezmo, ponemos la ofrenda, hacemos todo eso. Algunos se quieren justificar según la carne y él dice, y si alguno quiere justificarse según la carne, yo tengo más que ustedes de qué justificar.
Entonces empieza a nombrar, hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, yo hice el otro, yo hice el otro, demostrándole que si ellos pensaban que porque eran tan rectos según la obra de la ley, hermano, esto se hace y esto no se hace, porque estas cosas yo no hago, yo hago todo esto hago yo, que se justificaban conforme a la ley. Entonces él se pone a la par y le dice, miren, enanito, mire lo que soy yo, soy esto y esto. ¿Se dan cuenta qué tan bajito ustedes quedan? Pero quiero decirle algo, que cuando yo me encuentro con el Señor, no quiero ser hallado conforme a mi justicia. Porque ya me di cuenta que estaba en tinieblas, que estaba en sombras de muerte, que estaba sentado en oscuridad, que pensé que lo sabía todo y ahora descubrí que no sé nada. Que pensé que yo me merecía el cielo y descubrí que a donde me iba era al infierno. Pero ¿sabe qué? Descubrí un camino. Alguien dijo, yo soy el camino. Descubrí el camino, descubrí la verdad de Él. Y ahora yo voy a encontrarme también con mi Dios. Voy a ir al encuentro de Él. Pero cuando vaya a Él, usted lee Filipenses capítulo 3, verso 9, dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no teniendo mi justicia. ¿Sabe cuál era su justicia? No hago esto, no hago el otro. Usted esto tiene que hacer y esto no tiene que hacer. Lo que no tengo que hacer, ni lo toco. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Entonces, el reglamento, un manual de reglamento para él, de regla. Esto tiene que hacer y esto no tiene que hacer. Entonces, como yo hago todo esto, entonces yo me considero irreprensible, que nadie me puede decir nada. Hasta que apareció Jesús. Cuando apareció Jesús y se le cayeron la venda de los ojos y luz resplandeció en su corazón, resplandeció Dios en el corazón de él, entonces se dio cuenta de las tinieblas en que estaban y que toda su justicia, con que superaba, hermano, a todos los demás, era trapo de inmundicia delante de Dios. Y que con toda su justicia, que según él superaba todo lo demás, no podía entrar al cielo. El cielo le estaba vetado para él. Por eso él dice, y cuando yo me encuentro con el Señor, él dice, no quiero ser hallado, yo quiero ser hallado en Él no teniendo mi justicia, lo bueno que yo soy, lo justo que yo soy y todas las cosas que yo no hice. No quiero mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. La justicia de Dios, no mi justicia, la justicia que es de Dios. Entonces, cuando él entendió que su justicia era la justicia que era de Dios, no la suya, nunca más se sintió superior a otro, ni nunca más se sintió mayor a otro, porque nuestra propia justicia nos hace medir, a ver quién es más justo. Yo soy más justo que vos, entonces no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Entonces nuestra justicia nos hace producir una separación, porque yo soy más y yo soy mayor y yo soy superior, nos hace hacer una división. Pero cuando nosotros nuestra justicia la tiramos y tomamos todo la misma justicia, la justicia de Dios, ninguno se puede sentir mayor que el otro. Porque la que usted tiene es la misma justicia mía, y el que lo va a justificar a usted me va a justificar a mí también. Y no me va a justificar por lo que yo hago ni por lo que usted hace, sino por gracia. Y vamos a entrar no por lo que hacemos, lo que no hacemos, por gracia. La gracia de Dios nos va a llevar, hermano, a entrar al cielo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se turben. Crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo, dice, os lo he dicho, iré a preparar morada y voy a volver y los voy a llevar conmigo al cielo. Pero ellos dicen que yo no voy a entrar. Ellos dicen, vos venís, tenés fe en Dios, venís y vamos. Yo soy el camino a Dios. Ellos no lo son, pero ellos son muy justos, no son el camino. Pero Pablo no sabe lo que es. Pablo es irreprensible. Él no es el camino, yo soy el camino. Él necesita un camino. Ya vamos a hablar con él en un momento.
Y a su tiempo le resplandeció luz en el corazón de Pablo. Bien, bien. El que parecía que era justo, santo, perfecto, irreprensible, que nadie le podía decir nada, que sin embargo el Espíritu hablaba de él, asentado en tiniebla, asentado en región de sombra de muerte. Esa era la posición y ese era el lugar que tenía Pablo. Él pensaba que lo sabía todo y no se daba cuenta que no sabía nada. Cuando se encontró con la verdad, entonces se dio cuenta que no sabía nada y que lo necesitaba todo del Señor. Todo de Él. Por eso dice, y de conocerle, y yo quiero conocerle, conocer más y conocer más al Señor y de conocerle. Entonces volvemos a lo mismo. Desde entonces, dice Jesús, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse. Lamentar haber hecho algo o lamentar haber dejado de hacer alguna cosa. ¿Bien? Cuando nosotros vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, Santiago, capítulo 4, verso 17, el escritor dice lo siguiente, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que sabe hacer lo bueno y en lugar de hacer lo bueno que sabe que tiene que hacer, no lo hace. Así que el hecho que no lo haga es considerado pecado. Y si eso es considerado pecado, yo pregunto, ¿no tendrá que arrepentirse? Piense, ¿no tendrá que arrepentirse? ¿No habrá cosas que tendrán que arrepentirse, que tenían que haber hecho y no lo hacen y no lo hicieron? No tienen que arrepentirse, como aquellos que le pidieron, yo te pido, Señor, dame un vehículo, dame un auto, Señor, para que yo tenga un auto y pueda llevar a los hermanos y pueda hacer esto. Dame, Señor, para que yo pueda poner mi vehículo a tu servicio. Y Dios le dio y lo tienen. Y pudiendo hacer el bien, no lo hacen. No le es pecado, pudiendo ayudar a los hermanos a sacar, a acarrear, a ayudar a que lleguen, que hermanos que vayan, que vengan, y no lo quiere hacer y lo retiene y lo tiene guardado porque usted no quiere que nadie se lo toque. ¿Acaso no lo he contado por falta delante de Dios? Y si le es contada por falta, ¿no deberá arrepentirse? ¿Y qué es arrepentirse? Nosotros dijimos dos pasos. Primero, justamente es el lamentarse, el no haber hecho lo que tenía que hacerse. El primer paso. Y el segundo paso no es quedarse con el lamento, sino hacer lo que tenía que hacer. Como el que ha hecho algo indebido. Entonces se lamenta por lo indebido que hizo. Bien en lamentarse. Se tiene que lamentar. Pero el segundo paso es no hacerlo de vuelta. Y ahí se arregla el asunto. ¿Por qué el Señor nos lleva a esto? Porque Dios nos va llevando en una estatura espiritual, hermano, donde ya las cosas de niño ya van quedando, se van alejando, las cosas, hermano, de niño, las cosas primeras, es decir, hermano, el principio de la doctrina se van alejando y nosotros vamos profundizando ya donde, hermano, en cosas donde ojo no vio y donde oído no oyó, hermano, ni ha subido al corazón de los hombres, pero que está en el corazón de Dios para beneficio de nosotros. Y al estar en el corazón de Dios, Dios a nosotros nos revela. ¿Para qué nos revela el Señor? Justamente para que nosotros podamos ir a alcanzar, hermano, podamos ir más allá y alcanzar otras cosas. Entonces, ¿para qué viene esta revelación? Viene para que nosotros corrijamos, que si nosotros sabíamos que teníamos que hacer un bien y que no lo hicimos porque no queríamos, porque no nos parecía, porque no lo sentíamos, entonces al cuenta que pudiendo hacer el bien nosotros no lo quisimos hacer, entonces se produjo un arrepentimiento y al arrepentirnos, lamentarnos de no haber hecho el bien, empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, vamos a encontrar que justamente eso produce algo en la vida del cristiano.
Dice así, Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces tiene que ver con nuestra prosperidad espiritual. Si nosotros encubrimos, es decir, no hacemos el tonto, no pasa nada. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión hermosa donde tenemos que ir. Usted dice, no, a mí no me importa, no, yo soy de acá, yo allá no voy. Y no, ¿qué me importa? Y se hace el tonto. Entonces, usted está encubriendo algo que usted sabe que tiene que hacer, que no quiere hacerle, que le he contado, hermano, como una falta delante de Dios, y que el proverbista dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Por más que quiera avanzar y usted no quiere hacer el bien que tiene que hacer, ¿cómo va a hacer para prosperar? No va a prosperar, porque acá está escrito, el que encubre sus pecados, el que lo encubre, el que dice no pasa nada, total no es nada, no va a prosperar, no va a poder avanzar, no va a poder ir más allá en el conocimiento, en la luz de la palabra del Señor, en las cosas que Dios nos enseña, no va a poder avanzar, no prosperará porque está encubriendo su no lo quiere ver, no quiere mirar que es una falta, no quiere mirar, hermano, que es una desobediencia delante de Dios, no lo quiere ver porque no se quiere arrepentirse. Así hicieron los fariseos. Los fariseos no se querían arrepentir, por eso cuando Cristo apareció y dijo, arrepentido, el reino del cielo se ha acercado a vosotros, ellos dijeron, no, este no es de Dios, este no es de Dios, no, este no es de Dios. Ellos no querían ni se arrepintieron tampoco, No querían ni se arrepintieron tampoco, hermano, de lo que hacían. Por eso Jesús dijo, yo me iré y ustedes en vuestros pecados morirán. Y a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y claro, ¿cómo van a ir donde iba él si no se arrepentían? Si no había arrepentimiento, ¿cómo iban a ir donde iba él? No iban a poder llegar. Porque el paso para ir donde estaba él es el arrepentimiento. Por eso lo primero que anunció Cristo cuando comenzó a hablar es arrepentirse, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces nosotros vamos al proverbio y vemos, hermano, lo que produce el no arrepentirse. El que encubre su pecado no prosperará, no va a prosperar. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 30, el profeta dice lo siguiente: convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Escuchó? ¿A dónde lleva la iniquidad, la desobediencia? Y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces, ¿dónde lleva? Lo lleva a no prosperar, y no solamente lo lleva a no prosperar, lo lleva a la ruina espiritual, a la ruina, porque deja de hacer una cosa buena, abandona lo que tiene que hacer, deja de hacer otra cosa, y eso lo va llevando a abandonar otra y abandonar otra y abandonar otra, y va abandonando cosas buenas que tiene que hacer. Y usted dice, yo no tengo pecado, como una vez me dijo un hermano, no vine al culto, pastor, pero ¿y dónde está la falta? Yo no pude venir. Y usted dice que no le hizo mal a nadie, porque yo no le hago mal a nadie, dijo, pastor, yo no le hago mal a nadie, no vine nada más. Y usted dice que no le hace mal a nadie, pero cuando usted viene, usted lleva hermano, alcanza hermano, y usted no vino, y usted dice que no hace mal a nadie. Mire a cuánto hermano dejó sin poder alcanzarlo, y usted dice que no hace mal a nadie. Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, y no lo hace, no lo quiere hacer. Pero yo no hago pecado, fariseo. Estoy en luz, el Espíritu dice, el pueblo está sentado en tiniebla. Los que están sentados en región de sombra de muerte. Entonces, ¿cómo van a prosperar? ¿Cómo van a prosperar? ¿Cómo van a huir de la ruina que los lleva justamente esas actuaciones? ¿Cómo se van a escapar? ¿Cómo van a tener descanso?
¿No ves que no hay descanso y no entiendo qué me pasa? Y no sé qué me pasa y yo tendría que estar contento, feliz, y yo no hago mal a nadie, no peco, no hago esto, no hago lo otro, no hago lo otro. ¿Y cómo es que no tiene el gozo del Señor? Que la Biblia dice el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo es que no se puede gozar? ¿No ves que le falta algo? ¿No ves que hay algo que está fallando? ¿Hay algo en que está errando? ¿No ves que hay algo que tiene que dejar de hacer? ¿Y hay algo que tiene que hacer que no hace? Eso se llama arrepentimiento. Que es lo que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿a dónde lleva la desobediencia? La desobediencia lleva justamente a no prosperar. La desobediencia lleva justamente, hermano, a la ruina. Pero el mismo, hermano, Proverbio 28:13 dice, mas el que lo confiesa, es decir, confiesa, sí, es verdad, yo había dicho que iba a hacer esto. Yo me acuerdo que en una oportunidad dijo, hermano, yo voy a donar todo el piso, hermano. Hicimos el piso. Y él nunca apareció ni lo donó. Otro hermano dijo, yo voy a donar la ventana, hermano. Dijo de boca. Nosotros pusimos la ventana, pero nunca, siempre quedó ahí, olvidado, como si nada. Él se olvida. Pero Dios no se olvida de lo que nosotros hablamos, decimos delante de Él. Él escuchó, Él escucha. Cosa que, hermano, decimos, ¿y dónde está el pecado? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí es donde está la falla, el error ahí. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Bueno, eso es justamente una falta delante del Señor y de eso hay que arrepentirse. Entonces el arrepentirse solamente lamentarse. El primer paso es lamentarse de no haberlo hecho. Y el segundo paso es no hacerlo más. Y el segundo paso es hacer lo que no hizo. Para que pueda ser prosperado y para que salga de la ruina. Porque el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia, es prosperado y sale de la ruina. Entonces, no solamente sale de la ruina, sino que entra en un descanso en el Señor. Y después dice, ¿sabe qué alegría me dio acercar a los hermanos? ¿Sabe qué alegría que me dio lo que produce dentro de mi corazón? Ayudar a las hermanas, ¿sabe lo que produce dentro mío? Entonces descubre un refrigerio. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se da cuenta? El pueblo asentado en tiniebla, dice, vio gran luz, luz le resplandeció. ¿Y a nosotros no nos resplandeció la luz de Dios? ¿No ha resplandecido Dios en nuestros corazones? ¿No ilumina los ojos de nuestro entendimiento, hermano, mediante su palabra? ¿No decimos con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mis caminos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante la palabra de Dios que nos descubre, ilumina nuestro entendimiento para llevarnos más allá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, dice lo siguiente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Piense, medite y deje que el Espíritu lo lleve. Que el Espíritu del Señor deje que lo lleve a hacer todas las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. No estamos en tiniebla. La luz de Dios resplandeció en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Creen esto, hermano? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie agradecidos al Señor por su bondad y su amor, cómo nos habla.
con tanto amor para que seamos prosperados en nuestros caminos y todo nos salga bien. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, Señor, que trae luz a nuestra conciencia, a nuestros corazones, que nos ilumina, Señor, a fin de que vayamos adelante rumbo a la perfección y no seamos detenidos, Señor, por no hacer el bien que debemos hacer. Confórtanos, fortalécenos, aliéntanos y tu Espíritu Santo llene más nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.